Gracias, Pastor Vladimir, gracias. Solo me acuerdo de las clases de seminario. ¿Cómo no acordarme tu rostro? Fíjense, hermano, de que una de las cosas más importantes en cuanto al ministerio de la palabra es cada día aprendemos algo. O sea, ¿y por qué lo aprendemos? Porque descubrimos cosas que nunca nos imaginamos en nuestra vida que ahí estaban en la Biblia. Yo cuando uno lee la palabra y uno se da cuenta, ve, aquí está aquel versículo. Sí, siempre estuvo. Lo que pasa es que uno, por los afanes de la vida, por las responsabilidades que nuestros trabajos seculares, mire, todos los trabajos seculares que ustedes tienen, yo pasé por esa etapa. Y a veces yo decía, pucha, que yo siento que algo falta, decía yo. Y cuando el pastor fundador, ¿qué hacía él? Yo siempre me sentaba entre aquí o aquí me sentaba yo. Entonces, siempre yo con mi Biblia, atento a aprender algo. Y siempre yo decía, aquí está el versículo. Y el pastor me decía, sí, siempre he estado, Tony, me decía. Lo que pasa es que los afanes, las cargas que traemos, mire, la mayoría de los que venimos acá, venimos con cargas emocionales muy fuertes, hermanos, que solo usted sabe lo que está pasando en su vida, hermano. Y mucho, mire, a veces uno quisiera llorar, pero no puede. ¿Por qué? Porque esa carga ahí está. Mire, a través de la palabra Dios va a pasar esa bendición de que usted va a ser alimentado esta noche. El detalle de Pedro, hermanos, antes de abrir nuestras Biblias, Pedro siempre fue una de las personas que fue líder. Pero para poder formar el corazón de un líder hay que pasarlo por procesos, hermanos. Y los procesos de 3 años que él pasó con Jesús, él estuvo aprendiendo, oiga bien, hermano, a que él tenía que aprender a esperar. Porque Pedro siempre que hacía, Señor, no dejaremos que vayas a la muerte. Y siempre Jesús lo reprendía. Y siempre Pedro decía, Señor, no te negaremos. O sea, él salía siempre adelante, pero no había aprendido la lección como ahora tenía que pasar ese proceso. El título de este sermón se llama La prueba carcelaria de fe de Pedro. La prueba carcelaria de fe de Pedro. Y abra sus Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Todos los acontecimientos bíblicos en cuanto a la cárcel, y solo para mencionarles unos ejemplos. Cuando José fue llevado a Egipto, estamos hablando en el Antiguo Testamento, antes de llegar a nuestro libro, estamos en Hechos de los Apóstoles 4, versículos del 1 al 3. Como introducción, cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, un hombre llamado José, un adolescente, él fue desarraigado de su familia, hermanos, y fue llevado a una tierra ajena que era Egipto. Y el problema es que cuando se le da un trabajo, el hombre iba honesto. Oye, ven, cuando alguien es honesto, hermano, la honestidad trae problemas. O sea, el ser honesto trae ser problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre hay malos que acusan. Y siempre hay envidias entre aquellos que les cae mal. Y efectivamente eso fue lo que le pasó a José. Él estaba diciendo la verdad y fue preso, ¿verdad, hermano? La Biblia no dice cuántos años estuvo preso, pero estuvo preso. Otro ejemplo bíblico de los que estuvieron presos, ¿quién fue? Jeremías. Jeremías, Dios lo había llamado al ministerio, ¿para qué, hermano? Para declararle al rey Sedequías, atención, al rey Sedequías, decirle la verdad, que se rindiera ante Nabucodonosor. Pero ¿qué hizo Jeremías? Él fue víctima de un grupo de príncipes de Judá, el sacerdote Hilcías y el mismo Sedequías mandan ordenarlo que lo pongan preso. O sea, ya van 2. El otro, hermanos, cuando es arrestado Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús, hermanos, él, mire, si usted sabe lo que es la sensación de que lo arresten, hermano, es de lo más doloroso y más terrible, hermano. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Él dice, ¿a quién buscáis ustedes? Y todos con antorchas y palos así. A un tal Jesús os digo que yo soy. Y todos cayeron a tierra, dice. Mateo así lo expresa. Y dice que se levantan del suelo, dice, y Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Os he dicho que yo soy. Y otra vez caen en tierra, hermano. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Nada. Si él era inocente, hermano. ¿Y sabe qué hizo? Se dejó arrestar. Le pusieron cadenas y grillos y lo iban golpeando hasta llevarlo hasta la cruz. Él nunca se opuso, hermano. Ahora el proceso que va a pasar este personaje bíblico, que vamos a hablar de quién es, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, leemos la palabra del Señor así. Dice,
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, todos el 3. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por el proceso que vamos a entender ahorita del apóstol Pedro. ¿Por qué fuere llevado Pedro y Juan a la cárcel? Hay algo que tú quieres descubrir en nuestro corazón para aprender, Señor, que nadie está exento de ir preso, Señor, nadie. Aunque seamos inocentes, Señor, aunque seamos culpables, Señor, tenemos que pasar ese proceso como lo padeció Pedro y Juan. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos das de tener esta libertad. Gracias, Señor, por tener esta garantía, Señor, que estamos con una vida ordenada, Señor. Y no queremos caer en un desorden a través, Señor, de una prisión, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. A manera de introducción, hermanos, nadie, oye bien, de los que estamos aquí, desde el que está tocando el piano hasta mi hermanita y toda la población de Cojute, nadie está exento de ir preso. Pero es que yo no llevo una vida desordenada. Es que nadie está exento de ir preso. Le voy a explicar cómo un inocente puede ir preso. Usted va en su carro y de repente alguien se le atravesó y lo atropelló, y puede hacer que usted lo haya matado o lo haya dejado lesionado. La pregunta es, ¿lo quería hacer usted eso, hermano? Eso se llaman delitos culposos. ¿Qué son delitos culposos? Que usted no lo hizo con intención. Pero ¿qué le dicen las autoridades? Lo vamos a llevar a las Bartolinas para mientras investiguemos. Y ni modo, ponga las manitas, hermanos, y se las ponen. Más si es mujer o es hombre. Mire, cuando el policía solo es sacar esos dos adornos de anillos, hermano, y uno cuando los mira así, hermano, el corazón le acelera a uno. Yo recuerdo cuando me llevaron a mí, cabal, en el trabajo estaba yo, de repente el policía, el vigilante, el policía le dijo así, allá está, le dijo. Y yo así, uy, dije yo, el corazón le acelera demasiado fuerte. Y no me quisieran con otra puerta, ahí estaba el otro agente. Y me dice, nos vamos, pastor. Y yo, ¿me van a poner las esposas? Sí, es necesario porque usted cometió un delito, un homicidio culposo. Pero es que me da pena, es que aquí no es que dele pena, es que tiene que responder usted por lo que hizo. Le ponen esos adornitos, hermano, como que es árbol de Navidad, hermano, y lo llevan. ¿Y sabe qué es la otra etapa dolorosa de una persona? Que lo ponen ante los medios así, ¿ve? ¿Ya visto eso? Y todos, ¿quién no mira las noticias, hermano? ¿Y qué dice usted? El pastor Tony, el que predica los jueves, hermano. Eso es lo más penoso. Pero si soy inocente, yo voy a salir con la libre de justicia de Dios, ¿verdad? Pero si soy culpable, tengo que pagar por lo que yo hice. Entonces hay dos razones de ser. El día que mañana le pase a usted un acontecimiento de fe de estas cosas, si usted es inocente, hermanos, ¿quién lo va a librar de la justicia? ¿Quién va a ser, hermano? Exacto. Entonces, vámonos, hermanos. Pero si es culpable, hermano, entonces eso se llama disciplina de Dios. ¿Oyó? No es castigo. Castigo es otra cosa. Disciplina es que usted tiene que afrontar lo que usted hizo. Ahora viene la enseñanza. Vámonos al capítulo 4, versículo 1, para ir al contexto bíblico. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron ellos sobre ellos los sacerdotes con un jefe de la guardia del templo y los saduceos. Atención, aquí habían dos partidos religiosos, hermano. El partido de los saduceos, atención, el de los saduceos, y el partido de los fariseos. Atención, los fariseos eran los encargados de instruir a la congregación del templo. Repito, los fariseos eran encargados de instruir, enseñar, educar la Torá y los escritos y los profetas. Esa era la función de los
Fariseo. ¿Y sabe qué significa fariseos? La palabra fariseo significa los que están al margen, los que están separados, porque ellos no podían estar con los contaminados. Por eso ellos decían, uy, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse con el poblacho, con los inmundos, con los samaritanos, peor todavía. Ellos ellos se declaraban tan santos, hermanos, que agarraban las filacterias, hermanos, agarraban, oiga bien, un pectoral y todas esas cosas, hermanos, y adoraban, y enfrente de todos levantaban las manos y todos decían, ese hombre es espiritual, mira. Ese hombre, mira, enseña la palabra, mira. Sí, pero eso era la parte de afuera del fariseo. El fariseo lo que pretendía era que todos le mirasen lo que él hacía, pero su interior era cosa diferente. Otra función de los fariseos, ¿sabe cuál era, hermano? Ellos eran los encargados, oiga bien, de ver las cosas que habían en el templo. Por ejemplo, hermano, si había una persona que estaba instruyendo, todos los doctores de la ley tenían la función de respaldar al que estaba instruyendo. Ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús estaba con los doctores de la ley? Pero la pregunta es, ¿quién estaba enseñando a quién? Atención con eso, esto es importante para entender los fariseos. Los fariseos, hermanos, cuando alguien estaba instruyendo en la cátedra de Moisés, así se le llamaba la silla, la cátedra de Moisés, ellos se sentaban e instruían al que tenía por discípulo. El problema es que todos habían agarrado un puesto para escuchar a un niño. Y el niño, ¿sabe qué decía? Es que la ley, según el libro de Deuteronomio, de tal versículo, dice así, dice el libro de Levítico, dice así, y el precepto bíblico es así y así. Claro, ellos se quedaron así, ¿ve? Maravillados, porque ¿de dónde había nacido la educación de este niño? Es que los padres se encargaban de llevar a Jesús para que el niño fuera instruido por los fariseos. Ahora entiende quién llevaba la función de enseñar: los fariseos. Los saduceos. Hay una posición, una teoría donde dice que ellos eran los encargados de administrar las finanzas del templo. O sea, esa era la otra opción. Por ejemplo, ellos se encargaban de administrar todas las finanzas de lo que caía en el templo, de cómo administrar los recursos financieros que llegaban al templo. En cambio, los fariseos, ellos enseñaban. ¿Y estos qué hacían? Administraban. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos sí creían en la resurrección de los muertos. Son dos polos opuestos, pero los dos tenían doctrina, los dos tenían enseñanza, los dos eran educados. Y estaban los escribas, y ese eran otro partido religioso. Pero bueno, si nos vamos al contexto, mire qué dice: hablando ellos al pueblo, o sea, ¿quiénes? Mire, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Ahora, ¿quién es el jefe de la guardia del templo? Pregunta. El jefe de la guardia era el encargado de poner la seguridad. Y mire, en el libro de Apocalipsis, no lo busque, dice la Biblia, hermanos, de que había un guarda. ¿Qué es un guarda? Habían hombres, hermanos, que andaban unos grandes garrotes así, ¿ve? Y estos eran los encargados de ver quién era el que se quedaba a dormir en las orillas del templo, pero interno. Ejemplo, si había un patio de gentiles, entonces ¿qué hacía el guardia y los guardias? Verían si nadie se quedaba a dormir adentro del templo, porque habían personas que no tenían dónde vivir, o porque los andaban buscando para matarle, o porque andaban huyendo de la justicia, se escondían en las orillas. ¿Y qué hacían ellos? Los sacaban a garrotazos, hermano. Eran muy conflictivos estos. Estos eran la seguridad del templo. Número dos, estos eran en poner orden. ¿Cuál orden, hermano? Cuando había una muchedumbre, ellos ponían orden. Señores, vamos a hacer oiga bien, vamos a ir por orden. Primero las mujeres y después los hombres. Y los que van a ofrendar acá. Los que van a depositar el incienso va a ser allá. Los que van a depositar los cereales, o sea, ellos ponían orden. Los sacerdotes solo nada más ministraban. Amén. Ministraban. ¿Qué es ministrar? Recibían ofrenda, oraban por la ofrenda y daban gracias a Dios por la ofrenda. Esa era la función de los sacerdotes. Ahora viene el problema. ¿Quiénes estaban en el templo? Pedro y Juan. Estos dos apóstoles, Pedro y Juan. ¿Qué estaban haciendo ellos? Acababa de suceder el episodio bíblico de la sanidad de un cojo. ¿Se hizo notorio? Sí, porque hasta lo oyeron los saduceos, los fariseos y los sacerdotes.
que llegó al grado de estar diciendo, milagro, milagro. Ellos estaban hartos de escuchar esa frase en los días de Jesús de Nazaret, ¿se recuerdan? Porque ellos tenían un gran opositor. ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Ahora ellos, ¿qué querían hacer, hermanos? Callar ese milagro. ¿Cómo? Traigan esos dos hombres y viene el jefe de la guardia. Mire qué dice el versículo, por favor, en el 2. Ahí viene la palabra, resentidos de que se enseñasen al pueblo. Ahora, le voy a explicar esta palabra. ¿Qué les dije al principio? ¿Quiénes eran los encargados de enseñar la ley? Porque estaban bravos, porque aquellos sabían más que estos que no leían. Mire, qué terrible, hermano, es que alguien esté enseñando algo que ni le han dado esa responsabilidad y la gente esté haciéndole rueda. Pero qué terrible es más aquel que tiene que hacer esa obligación y no la está haciendo y se pone bravo con aquel que está enseñando. ¿Cómo es eso? La envidia. Número 1, envidia. Usted, hermano, debe de aprender algo. Si usted no sabe el tema, deje que alguien lo maneje. Pero no se ponga bravo. ¿Y por qué ponen esa señora? Porque ella ya leyó. ¿Y por qué ponen ese hermano? Es que él ya estudió, él es preparado. No se enoje. Ahora, ¿quiere usted estudiar? Vaya a la universidad. Ya estoy viejo. Viejos son los puentes que ven pasar el río, hermano. O sea, usted no ponga de pretexto que ya estoy viejo. Mire, yo, hermano, se los puedo garantizar. Yo he tenido compañeros de 75 años, casi 80, hermano. Y cuando empezamos a defender la tesis, el anciano, el señor dormido estaba. Y pasamos. Y me dice, ya estuvo la defensa, ya estuvo, ya pasamos. Gloria a Dios, decía él. Pero qué chistoso es, hermano. Mire, lo que le quiero de enseñar es esto. No se enoje cuando Dios no lo llama. Dios le pone en el corazón de alguien, a una persona, en decir, llamen a fulano. Pero siempre están las recomendaciones, pastor, pero fíjate que esta persona, es que llamen a fulano, él conoce el tema. Y cuando ponen a esa persona a instruir o a enseñar o a hacer una actividad, hermano, usted no tiene que enojarse, al contrario, tiene que aprender que es un reto para usted, que tiene que leer más usted. Y nunca ponga en vergüenza a alguien que han puesto para leer. Nunca se burle de alguien que han puesto en ese lugar. Al contrario, alégrese para que Dios lo acelere y lo pasen a usted después. Pero si usted tiene envidia, como los fariseos, mire qué decían, mire qué dice. Resentidos, versículo 2, resentidos, ¿de qué, hermanos? De que enseñasen al pueblo, todos, y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los. Preguntas. ¿Quiénes más creían en la resurrección de los muertos? Los fariseos. ¿Cuál era la cólera? Que Pedro y Juan, que eran pescadores, gente que no tenía conocimiento académico, los únicos que podían tener grado académico para enseñar eran los doctores de la ley. Mire, yo tengo un jefe, y lo digo con respeto, pero es un cipote usted. Pero la pregunta es, ¿por qué ponen ese niño? Porque él es preparado académicamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? Someterme. Y todos me dicen, es que vos debes de estar ahí. Es que a él lo nombraron. Y yo, como pastor y como hijo de Dios, debo de someterme, aunque no me agrade, pero tengo que someterme. Porque eso va a acarrear bendición a mi vida. Hermanos, cuando Dios lo manden a llamar a usted, ese día es su turno. Y si no lo han mandado a llamar, espere turno. Por eso está en la banca. Todos estamos en la banca. Porque hasta cuando aquel se quiebre las patas o hasta que se muera, lo van a mandar a llamar a usted. Mire, esto es delicado, hermano. Ponga el ejemplo. Ya voy a llegar al punto donde es arrestado Pedro y Juan. Supóngase que yo puedo jugar basquetbol. Las patas no me dan. Pero juego y hasta la clavo, va, de espalda, va. La vanidad, ¿verdad? La vanidad de un basquetbolista, ¿cuál es, hermano? Brincar y dar vueltas allá arriba como que es mico. Y tras la traba, va. Y las cámaras, claro, si se ve bonito en la foto. Pero ese hombre, para llegar a hacer ese tipo de entrenamiento, juega todos los días pelota.
sueña con la pelota, duerme con la pelota, amanece con la pelota y come con la pelota. Va, espéreme. Ahora viene el otro problema. Hacen la selección y lo mandan a llamar a usted y a él. Va, y usted dice, voy a entrar a la selección. Espérese, van a poner al titular. Y a mí, ¿por qué no? Usted es la banca. Y uno así, ni modo, va a sentarse pues. Y cuando esté en la banca, atención, esos son los turnos de Dios, miren. Cuando aquel está haciendo toda la bulla, la estrella, hasta las muchachas se le acercan y usted cólera y bravo porque es que él ya entrenó. Él es capaz de hacer esas cosas. Lo que usted tiene que hacer es esperar que se quiebren las patas, entrenar más duro usted y esperar que el entrenador diga, vaya. Como usted sabe que el mal de todo basquetbolista es los doblones, los tobillos o una quebradura. Cuando está quebrado, ¿qué dice el entrenador? Va, vos anda. El reto es hacer el doble de lo que está haciendo aquel. Vámonos a la Biblia. ¿Cuál es el reto ahora de los sacerdotes si aquellos manejaban la resurrección de los muertos? Ir a ver las escrituras a través de Isaías, a través de Jeremías, a volver a leer para poder ver si ese hombre estaba hablando de la escritura, no oponerse contra él. Que en este caso, ¿quién era? Pedro y Juan. Mire qué dice el siguiente versículo. El versículo 3, por favor. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era. ¿Por qué los metieron preso? Por la cólera de que sabían más que ellos. Y segundo, porque hablaban en el nombre de Jesús. Esa es la cólera. Lo que no midieron ellos era la capacidad de debate. Hermanos, qué bonito es cuando alguien sabe de Biblia, los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero qué terrible es cuando usted le preguntan, dígame los libros de la Biblia, y usted se queda así, se queda mudo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un niño de escuela bíblica sepa más Biblia que nosotros que estudiamos más culto? Porque si nos vamos a la Biblia, le voy a poner una muestra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los. Después vienen los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hoy vienen los más difíciles, ¿verdad, hermano? Los que todos nos trabamos, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hoy viene la pregunta: ¿quién es el que está leyéndome la escritura? Su servidor, ¿verdad? Pero si lo pongo usted ahorita enfrente, ¿con cuál se queda? Hasta Génesis llega. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. Pero usted dirá, pero yo los puedo decir. Espérese cuando le llegue su turno. Nunca se enoje cuando alguien sabe más que usted. Lo menos que puede hacer es tener más humildad en reconocer que ese leyó, que ese es capaz y que ese puede hacer las cosas que le han encomendado. Nunca tenga envidia, hombre. Al contrario, apláudale para que Dios lo tome en cuenta después a usted. Ese es el problema, hermano. Y sabe, los meten presos. Ese es el primer encarcelamiento de Pedro y Juan. Atención, este es el primer encarcelamiento de Pedro y Juan. Ok, quedémonos con el primer encarcelamiento. Mire quién los libró. O sea, Dios tenía que respaldar a alguien que sabía más de Biblia. Vámonos, por favor, hermanos, al versículo 18, por favor. Estamos en 4:18. Vamos a ir por parte. Hechos 4:18. O sea, lo llaman, ¿verdad? Lo sacan de la cárcel, lo llaman y miren qué dice el versículo 18, todos. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de. O sea, ¿cuál era la cólera, pues? La cólera era que ellos estaban hablando ¿de quién? De que Jesús, el Cristo, Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Número 1. Número 2, Él, oiga bien, resucitó entre los muertos y vendrá por segunda. Esa era la doctrina bíblica de antes, hermano.
Esa era la doctrina bíblica y esa era la cólera de ellos, porque ellos no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Mire, ¿qué es mejor, reconocer o que le dé cólera? Vaya, pero tragarse el reconocer, hermano, hay que aceptarme. Mire, parte de la madurez, oiga esto, hermano, parte de la madurez de un hijo de Dios es tragarse las cosas que a usted no le gustan. Yo me he tragado varias, hermano, que no me parecen, pero como es parte de la madurez, como Dios los pone a ellos, y como Dios lo puso a esa persona como jefe mío, ¿qué tengo que aceptar yo? Aceptarme y agachar la cabeza. Y todos me dicen, pero es que vos sos capaz. Es que Dios lo llamó a él a ese cargo. ¿Yo qué tengo que hacer? Aprender más y aplaudirle que el hombre ya puede. Cuando uno reconoce esas cosas, hermano, ahí entra la mano de Dios. Mire cómo entra la mano de Dios, por favor, el versículo 20, 19. Todos el 19. Mas Pedro y Juan respondieron, todos, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como quien dice, ¿y por qué les vamos a hacer caso a ustedes si ustedes no están enseñando la ley? Pero es que la ley la vamos a enseñar nosotros. Sí, pero no la están enseñando. Solo están corrompiéndose en el templo. Me voy a salir del contexto. ¿Saben cómo eran los sacrificios de antes? Por ejemplo, si mi hermano, este grupo de hermanos que están adelante, traen su sacrificio, un animalito, un becerro, una vacada, un buey, un cabrillo, o sea, todo es un animalito. ¿Yo qué tenía que hacer? Les pedía el certificado como sacerdote. Y ustedes decían, ¿cuál certificado? Es que estos animalitos yo los traigo de lejos y están sanos, porque ustedes estaban cumpliendo la ley en llevar animales limpios al templo para ser sacrificados y que Dios orara por esa expiación del pecado. Amén. Se traía al templo, se imponía manos y se sacrificaba el animal y usted ya se iba orado perdonando por su pecado. Pero ¿sabe qué hacía la corrupción sacerdotal? La corrupción de los fariseos. ¿Dónde está el certificado de este animal? ¿Cuál certificado? A los animales les ponían un certificado diciendo aptos para el sacrificio. Y eso tenía que ser sellado con el sumo sacerdote. Pero como ellos no tienen el certificado, ¿qué hacían? Ellos, con tal de llevar el sacrificio y Dios les perdonase su pecado, aquí atrás habían animales certificados. Y decía el sacerdote allá le decía, vayan a rematar estos animales que tienen aquí, ustedes traen, véndanlos a aquel. Y estos que están aquí ya están certificados, autorizados, aptos para el sacrificio. Pero la pregunta es, estos animales estaban enfermos, cojos, golpeados, y eso se los hacían pasar por animales aptos para por el certificado. ¿Qué hacían? Lo compraban, lo llevaban. ¿Y qué decía el sacerdote corrupto acá? ¿Qué decía él? Este sí es apto porque está el certificado. Si el animal, un ejemplo de cantidad, no estoy diciendo que así valía. Supóngase que los animales que ellos traían para el sacrificio eran animales de $100. O sea, bonitos, gorditos, aptos para llevarlos al sacrificio. Pero aquellos valían $20, enfermos, arruinados. ¿Y saben cuánto les ponían precio a los sacerdotes? Les ponían a $200. Entonces, por $200 compró un animal. Y ellos, con tal de ser perdonados los pecados, porque antes tenían que llevarse al sacrificio, lo compraban, pero ni modo, pues. Miren cómo era el robo, el hurto. Engañar con un certificado. ¿A quién le quedaba todo ese dinero? Al sumo sacerdote. Ahora entiende por qué Jesús volcó las mesas, soltó las palomas, soltó los animalitos. ¿Sabe por qué? Porque habían convertido la casa de Dios en cueva por esa corrupción. Ahora entiende cuál era la cólera. Ahora veamos el versículo para entenderlo mejor. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren qué dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Qué ver, hermano? Nosotros vimos la resurrección de Cristo y no podemos negar eso. Hermano, si usted ha sido testigo de un milagro de su familia o de usted mismo, usted no puede callar quién lo sanó. Si usted sobrevivió al COVID y estuvo a punto de morir, usted no puede negar que quien lo sanó fue el Señor.
Hermanos, aunque hayamos perdido seres queridos, pero hemos aceptado la soberanía de Dios, debemos de reconocer que Dios hizo la sanidad en el familiar. ¿Por qué, hermanos? Porque solo así aprendemos a madurar, hermanos. La madurez, ¿sabe cómo se aprende, hermanos? Aceptar las cosas buenas y malas, hermanos. Nunca nos enojemos con Dios por las cosas que pasan. Si este día le fue mal a usted en el trabajo, en los estudios, lo poncharon en el examen, mire, hay que se lo quiebren, hombre. Si todo no hay otro examen, se lo volvieron a quebrar, pase el siguiente año, hombre. Mire, yo me tardé 20 años para tener, en mayo me dan mi título universitario y colgado lo voy a tener, hermano. Pero lo saqué. ¿Y lo va a ejercer? No, fíjese. Tal vez, que usted esté en un lío y me voy a meter en su lío. ¿Verdad? Que esté preso, ¿verdad? Hermano, ¿qué está haciendo aquí? Usted no tiene que estar, no, usted es de jueves, ¿verdad? Sí, pastor, soy de jueves. ¿Y qué le pasó? Maté una gallina. Hermanos, a lo que yo voy es esto. Dios estaba preparando el corazón de estos dos apóstoles para decir la verdad de lo que habían visto y oído. Ahora ellos estaban con un reto, el miedo. Hermanos, el miedo de decir lo que había pasado con Jesús, ellos no podían callarlo. Pero Pedro y Juan tenían miedo, hermano. Mire, todos tenemos miedo, hermano. ¿Es malo tener miedo, pastor? No. Es normal que tengamos miedo, hermanos. ¿Y sabe por qué es bueno tener miedo, hermanos? Porque ahí se ve la debilidad, que necesitamos a alguien que nos ayude. Por eso es bueno tener miedo. Y si usted puede llorar del miedo, pues llore, hermanos. Yo ya he llorado. Yo ya he llorado por miedo. Miedo a morir, ya he llorado. Miedo de perder las cosas, ya las he perdido y las he llorado. Miedo de que ha pasado algo con mis hijas en el hospital o mi esposa en el hospital, yo ya he llorado. ¿Por qué? Porque eso es bueno, hermanos. Las lágrimas descarga el corazón, hermanos. Y sabe qué hace Dios, hermanos, le da el bálsamo al corazón y Él es el único quien puede rehabilitar ese dolor. Por eso nosotros, hermanos, es bueno tener miedo. Así que cuando usted tenga miedo, usted dígale: Señor, yo voy a ir en su nombre, Señor. Ahí viene la policía y vienen para acá. Señor Jesús, dame palabra. Y el policía dice: ¿me puede dar la hora, hermana? Ay, y usted del miedo se asustó. Solo porque preguntarle la hora fueron, hermano. ¿Y usted cree que venían por usted? Hermanos, cuando enfrente la justicia, atención, acéptela, hermanos. Si usted no es culpable, Dios lo va a sacar. Pero si usted anda en algo, hermano, diga la verdad mejor. Diga la verdad. Porque le voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me pusieron ante las cámaras, me pusieron así. El pastor siempre me decía, el fundador: decí la verdad. Y me acordé de esa frase. Y el de Cuatrovisión: ¿y usted fue el que atropelló al niño? Sí, yo lo atropellé. Ya no me preguntaron nada. ¿Y usted mató en el carro al niño? Sí. ¿Y usted iba tomado? Sí. Ya, mire, ¿qué preguntas iban a hacer más? Ya no, porque dije la verdad. Y los hombres: ¿y qué le vas a preguntar? Preguntarle si es del tabernáculo. ¿Y usted es del tabernáculo? Sí, soy del tabernáculo. Y entonces, pues, hasta que llegó el fiscal y dijo: no, por favor, este es un show, por favor, quiten la esposa de Tony, venía para acá, me dijo. O sea, bien se ve, hermanos, cuando es algo real. El problema es, hermanos, cuando alguien lo va a atacar, deje que lo ataquen, hermanos. Si es cierto, entonces usted va a pagar. Pero si no es cierto, ¿quién va a ser su sol de justicia? Ahora la pregunta es: ¿y quién le va a pagar el daño emocional? ¿Vale? Ya salió en el diario, ya salió en los medios, ya salió que es usted. Pero cuando la gente diga: no, fíjate que es inocente, nadie nos cree, ¿verdad, hermano? Pero si somos culpables, hermanos, es bueno que pasen estas cosas. Se los digo, hermanos, porque la autoridad de Dios, ¿cuál es, hermano? Dios dice que cada hijo de Dios enfrente a las autoridades. Mire, Jesús lo enfrentó, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le preguntó Poncio Pilatos: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué cree que le dijo Jesús? ¿Lo dices porque tú lo crees o te lo han dicho? Bye. No supo contestar este hombre. No hay ninguna culpabilidad en este hombre y lo voy a soltar. ¿Y sabe qué decía la muchedumbre? Crucifíquenlo, porque ya habían sido financiados. Por esa razón, hermanos, Jesús sabe muy bien que Pedro y Juan tenían que pasar ese proceso. Y miren qué sucedió, hermano. Versículos, por favor, hermanos.
en el 29, 23, por favor, quiero ver, permítame. 23, ¿todo qué dice, hermano? Y puestos, ¿qué dice, hermano? En libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les sabían. Vaya, hay chance de defenderse. Ahí está la respuesta. Mire, ¿quiénes saben qué significa homónimos? ¿Ya saben qué significa homónimos? Ejemplo. Mi nombre, Jesús Antonio Domínguez Campo. Hay 2 en Morazán, 1 en La Unión, 1 en Santana, 4 aquí en la zona de lo que es Metapán. 4 Jesús Antonio Domínguez Campo, así se llaman. Y un día vengo yo, hermanos, fui a solicitar mis antecedentes penales. Y de repente, hermano, me dice el del seno, ¿cómo se llama usted? Me dijo, Jesús Antonio Domínguez Campo. ¿Qué es usted, pastor? Agárrenlo, dijo. Ey, mire, así dijo, agarren. Y salen los custodios, unos grandes hombres así con unos palos. Uy, soy pastor, le dije, tranquilo, le dije yo. Y me agarraron los 2 hombres así. Me llevaron y me sentaron. Ey, ¿qué les pasa? Es que usted tiene orden de captura por 4 homicidios. ¿Cómo? Ey, no, hombre, calmate, hombre, si soy pastor, le dije yo. Mejor todavía, me dijo. Llamen los medios. Espérese. Uy, dije yo, hoy sí y a todo esto, yo solo mis antecedentes era, hermano. Hasta que llegó una compañera de la universidad, Tony, y es que él se llama Jesús Antonio. Ay, ven y quítenle las cosas, por favor. Y ustedes los van a despedir porque están humillando. Él es pastor. Pues sí, pero es 4 homicidios. Pidan los homónimos. Trae su partida, pastor. Ahí llevaba la partida, ¿no? La llevaba. Vaya. Y lo verificaron en el sistema. No, usted no es Jesús Antonio. Yo lloré, hermano. De la alegría y de cólera, ¿va? Nunca le he agarrado eso llorando y de cólera. Uno se ríe contento y llorando, ¿verdad? Cuando yo empecé a decir, Señor, ¿y por qué me pasó esto? Y ¿sabe qué me puse, Señor? Para ver si soportabas la prueba. Señor, no me vuelvas a pasar esto, Señor. Yo no puedo estar en esas cosas, Señor. Tú sabes que a mí me da miedo, Señor. Tú sabes que nosotros los pastores debemos de andar lo más recto que se pueda, Señor. Y más ahora, Señor, que me saques este clavo, no me vuelvas a pasar esta. Mira, me dijo, el problema es que cuando uno es inocente, Dios se encarga de poner ángeles en tu camino y ellos te declaran tu inocencia. Eso significa homónimos, porque mi nombre aparece en varios lugares. Cuando usted vaya de viaje, cerciórese que su nombre no esté en varios lugares, hermano. Usted. Le regalaron un pase para Estados Unidos. Vaya primero a solicitar si tiene homónimos, porque en el aeropuerto lo van a agarrar, hermano. Hermano, hay casos por confusión. Usted no tiene que tener miedo. Mire qué sucedió, hermano. Los dejaron en libertad. Amén. ¿Quién respaldó la verdad, hermanos? Dios. Ahora vamos al segundo arresto. Vámonos a Hechos capítulo 5, por favor. Ya les habían dicho, no proclamen el nombre de Cristo. Amén. Ya les habían dado la primera orden a los apóstoles, no proclamen a Jesús. Mire que dice Hechos capítulo 5, versículos, por favor, el 16 y 17 y el 18. ¿Lo tenemos, hermano? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por mano de Pedro el apóstol y Juan el apóstol. La gente traía a los enfermos y ellos predicaban la palabra y sanaban en el nombre de Jesús. Mire qué dice el siguiente versículo, el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todos, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde ahora? Vaya, esta es la segunda visita. Hermanos, cuando alguien es arrestado, ¿quiere mi sugerencia? Vale. Si un día la policía le dice, alto ahí, usted haga esto. Hágalo. ¿Sabe por qué? Ellos solo van a llegar así. Es que ellos llegan así, hermano, así llegan ellos. Y uno, yo me tiro al suelo. Yo soy el experto en tirarme en el suelo, hermano. Me tiro y hasta pongo las manos atrás, así las pongo.
Cuando el carnet lo pongo así, el carnet dice pastor. Ah, sí, el hermano, pastor, hombre, usted es el pastor de teología. Él es mi maestro, dijo uno. Ay, párese, pastor, lo hemos confundido. ¿Y para qué anda haciendo aquí? Es que iba una vez a predicar. La voz temblorosa, iba una vez a predicar. Pastor, esta hora de la noche me mandaron a predicar una vela. ¿Y usted con quién anda? Que no está viendo, burro, que ando yo solo. Es cierto, pastor. Mire, ponga las intermitentes. Yo, hermanos, cuando entro a lugares pandilleriles, lo primero que me paran 2 niños con celular y con la pistola nada más. Y yo paro y pongo las intermitentes. ¿Para dónde viene? A predicar. ¿A dónde? ¿Y a dónde crees que es? Pues que no estás viendo que soy pastor. Sí, hermano, pero ¿a dónde es? En una vela. Ah, del que mataron ayer. Sí, entonces, pásele, hermano. Pero ¿qué hago yo, hermano? Hago esto, mire. Yo pongo las manos para que me las vean ellos. ¿Usted cree que ellos en una confusión no me pueden pegar una balaceada, hermano? Mire, ¿sabe que usted, quiénes han visto el carro que yo tengo? Es de la organización. Es un blanco doble cabina, ¿verdad? ¿Ya lo vio? Esos andan la PNC. ¿Sabía usted de eso? El ruido, ¿verdad? Cuando oyen ese ruido, todos se ofuscan, se ponen nerviosos. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo las intermitentes y pongo las manos afuera. ¿Y por qué sacar las manos? Para que veas que no ando armado, le digo yo. Y me dicen, ¿y a dónde va? A predicar. ¿A dónde? Una vela, pásele. Yo me someto a las autoridades, aunque sean pandilleros, yo me someto, hermanos. Incluso, hermanos, el día que lo lleven a usted jalado, no le estoy prometiendo que eso va a pasar, pero no está exento, ¿verdad, hermanos? ¿Qué haría usted si se lo llevan jalado? Gloria a Dios, Señor, aleluya, gritaría así. Pregunto, mire, supóngase que se equivocan de rostro y lo confunden a usted y se lo llevan jalado. ¿Qué haría? Nada, usted solo sométase a las autoridades. A cárcel de mujeres la vamos a ir a ver. Ella va a estar con una camisa blanca, todo de blanco. Hoy vimos las chancletas blancas ahora, ¿verdad? Y Dios le bendiga, pastor. Hermana, ¿cuánto la conoce? A 30 años, pastor. Oh, Dios, hermana. A lo que voy, hermanos, es ¿qué hacer cuando venga la autoridad y lo confundan? No haga nada, hermanos. Mi recomendación como hijo de Dios es deje que ellos pasen. Miren, cuando derriban las puertas, llevan unas almadas así, unos cañones, y le pegan antes de que no lo vaya a hacer, le voy a abrir la puerta, dígale. Inmediatamente usted, hermanita, solo levante las manos y hágala así. Y póngase algo, ¿verdad? Pues sí, porque no va a andar desnuda. ¿Qué va a hacer? Deje que pasen y van a registrar. Que registren. Al buen pagador no debe nada en prenda el que no ande en nada, ¿verdad, hermanos? ¿Vaya? ¿Y qué van a decir? Y ustedes, ¿y cuál casa es esta? La 85. ¿Y cuál casa? La 89. No es esta. Hermana, perdónenos. Se van. ¿Vaya? Pero usted, ¿cómo va a quedar? ¿Ah? Con cólera. No, hermanos. Tiene que decir, Señor, gracias por estos sustos que me pegas. Estos sustos es para poner mis barbas en remojo porque ando chueca, Señor. Señor, estos sustos es bueno. Mire, hermano, esos sustos cuando lo llevan jalado es bueno, hermanos. Porque Pedro y Juan, ¿saben qué decían? Y otra vez nos van a llevar. Mire, sigue el siguiente versículo. Versículo 19. Perdón, el 19, todos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, les dijo, todos el 30, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire, quien lo saca es el Señor. Le voy a contar esta ilustración, tal vez le va a refrescar esto en algo. Un día estaba predicando yo ahí en el penal de Usulután. El pastor Maiquito me dice, Tony, ¿usted va a ir al penal de Usulután a predicar? Vaya, pues, dije yo. Ya me había familiarizado con todos los hermanos. Y todos los hermanos, ahí viene el hermano que grita. Porque a mí me gusta gritar cuando predico. Porque en un penal se grita más fuerte. Aunque tiene unos parlantes grandes, pero mire, se grita fuerte. Eso ya está fuera de los muros. Y de repente un hermano, el pastor me decía, muy pronto voy a salir libre, me decía. Ah, qué bueno, le decía. ¿Cuánto le queda? Mire, en ayuno y en oración, me dijo él. Y yo me adentro, ayuno y oración. Hermano, pero usted está condenado. A 30 años, me dijo.
Y él así tranquilo, 30 años. Pero mira, dentro de 15 días me voy, me decía. Ah, sí, amén, decía yo. Está loco, decía yo así. Siguiente semana llego, hermano. Y de repente me dice el hermano, hoy me voy con usted, pastor. Uy. Y yo así, ya no prediqué bien. Y los custodios me decían así, va. Se me quedaban viendo y yo viéndolo. Y los hermanos, predica, pastor. No prediqué bien. En serio, no prediqué bien. Y le digo al custodio, mire, fíjate que hay un señor que dice que se va a ir conmigo y no quiero que me vayan a confundir. Porque yo, ustedes, pero mire, pero detengan a ese señor que está, aquel que está de chancleta, ¿ve? Si todos tienen chancletas blancas, pastor. Aquel que ahí viene para acá, mire, señor, mire, no me vayan a confundir, le dije yo. Cuando me dijo así el hombre, pastor, hoy me voy con usted, ya ve, le dije yo. ¿Y sabe qué me dijo el custodio? Pastor, este hombre se va libre. Ah, ¿cómo así? El problema es que él tenía un proceso de habeas corpus. La detención era ilegal y él era inocente. Lo condenaron a 30 años, pero él estuvo un año y lo condenaron falsamente y le descubrieron que era una condena ilegal porque le denigraron todos sus derechos como persona. Entonces, ¿se va libre? Sí, se va con usted, me dijo. Cuando íbamos, me dice, ¿y para dónde va? Le digo yo. Para la Unión, me dijo. De Usulután a la Unión, hermano. Y le digo, vámonos pues. Mire, le digo yo, pastor, ¿y en serio usted me creyó loco? No, le dije yo, no, hermano, si usted es mi hermano en Cristo, ¿cómo va a creer? A lo que voy yo, hermano, es Dios lo prueba con esos sustos a uno, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cuando vengan esos sustos que lo llevan jalado o que lo confunden o que alguien, hermano, usted dígale, Señor, yo no puedo hacer nada, tengo miedo. Exprésele sus miedos a Dios, hermano. Mire, el único quien conoce el miedo, ¿quién es, hermanos? Pregúntele a Jesucristo si no tuvo miedo de ir a la cruz del Calvario. Si él era un ser humano igual que nosotros, solo que la diferencia es que él era 100%. Esa es la diferencia. ¿Y qué decía Jesús con el miedo? Señor, haz de pasar esta copa encima de mí si es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, Señor, que esto pase, ni modo. Niños, voy a ir un año, me voy a distanciar, dígale a sus hijos. Mamá, ¿para dónde la llevan? Mire, hay una estrategia para las mamás. Cuando se la quieren llevar, vayan niños todos al pica de la PNC. Suban a todos los niños, hermano. Y estos niños se van conmigo porque nadie los puede cuidar. ¿Y qué dice la autoridad? Dejen a esta mujer que se declare el ISNA y que venga a arreglar este problema. Aunque usted sea culpable, el ISNA tiene que arreglar ese problema. ¿Sabe qué dijo Pedro y Juan? El ángel del Señor los libró. ¿Quién es el único quien saca libre a las personas inocentes? Entonces deje que Dios libre por su inocencia. No pague abogados, hermano. Mire, se lo recomiendo. Si usted yo no estoy votando el gremio de abogados, no quiero hacer eso. Mi propósito es, deje que la Procuraduría le lleve su defensa. ¿Para qué? Para que no gaste ningún 5. Porque si usted le paga a un profesional, le va a cobrar una barbaridad de plata. Y todo eso que usted ahorró, trabajó, en un ratito se le va a ir todo ese dinero. Y si está así lo condenan, ¿con qué van a comer sus hijos? Por esa razón, hermano, mire, poner las barbas en remojo porque Pedro y Juan los libró de la cárcel, Señor. Y mire, si esto Dios lo libró de la cárcel, ¿sabe por qué? Porque eran inocentes, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿Dios con quién va a tratar? ¿Con el culpable o con el inocente? Con el inocente. Ahora, pongámoslos a tasar a todos un solo. Supóngase que usted anda en un rollo ahorita. ¿Sabe qué es el término rollo? Usted sabe qué es. Usted tiene tiempo para hablar de aquí a 15 días, hermanos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si usted anda en un rollo, prepárese porque lo van a reventar. Entonces, ¿la advertencia cuál es? Si usted es culpable, hermano, dentro de unos 20 años lo vamos a volver a ver. Tal vez si es que viene otra vez usted acá. Si usted anda en un rollo. Y se lo pongo para que ponga sus barbas en remojo también. Porque nadie está exento de ir a la prisión, hermano. Ahora, si usted es inocente, deje que Dios le haga su defensa al Señor. Y miren, vamos al tercer evento. Otro evento más, capítulo 12.
Hablando de la presión de Pedro. Mire, a Pedro como que le gustaba ir jalado a cada rato, ¿verdad? Ya vio el contexto. Mire, como que a Pedro le encantaba. Llévenme preso, hermanos, decía. Miren el capítulo 12. O sea, primera vez se lo llevaron para callarlos. Segunda vez se lo llevaron ¿para qué? Porque era ilegal lo que estaban haciendo ellos. Y se lo llevaron. Y el ángel del Señor lo sacó. Ahora miren quién intercede por este hombre. Capítulo 12 lo tenemos. Aquí sí le iban a matar a Pedro, mire. Aquí era lo más delicado. Aquí solo está Pedro. Mire qué dice el 12 del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Todos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hay 4 Jacobos en la Biblia. El Jacobo que estamos hablando era el Jacobo el apóstol. La palabra mártir, viene la palabra griega marturios. Marturios significa una persona que habla, no tiene miedo, todo lo que él oyó lo dice, todo lo que él vio lo dice, y todo lo que expresa con la boca lo expresa. Eso es un marturios, un mártir, un testigo. Por eso es que los testigos a todos los matan, ¿verdad, hermano? ¿Nunca ha visto que los testigos siempre los matan? Porque el testigo lo callan para que el hombre salga libre o para que el hombre siga con su fechoría. En cambio aquí este hombre llamado Jacobo que dijo: ¿eres tú hijo, eres tú nazareno? Yo no soy nazareno, pero soy hijo de Dios. ¿En quién crees? En Jesucristo. Lo mató de Agripa, lo asesinó. El primer apóstol mártir es asesinado. La palabra marturios, mártir. Ahora mire que dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado ¿a quiénes? La única forma de parar a los cristianos, porque los judíos ya no podían parar a Pedro y a Juan. ¿Sabe cómo es la única forma? Diciendo el Herodes Agripa. Mire qué dice. Procedió a prender también ¿a quién? Eran entonces los días de panes sin levadura. ¿Sabe qué sucedía aquí? La suerte. Ponían a un reo y otro reo acá. A Pedro le iban a poner igual que Jesús, como fue con Barrabás, ¿verdad? ¿Se recuerda? Igualito. ¿Quién iba a elegir la gente, hermanos? ¿A quién? Al reo. Porque iban a hacer ¿qué, hermano? Lo mismo que a Jesús. Y sabe como el único, mire, ahí se ve la labor de la iglesia cuando ora por alguien que es inocente. Mire, por favor, véase el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado ¿en dónde, hermanos? Todos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por... Cuando uno es inocente y está orando, sale libre, hermano. Pero cuando alguien es culpable, aunque oremos, hagamos ayunos, vigilias, va para 20 años, hermano. Lo tengo tan comprobado yo, hermano. Yo tengo tan comprobado así porque yo he estado ahí adentro. Y lo único que le puedo garantizar es que lo que quieren ellos es que usted reconozca. ¿Sabe qué dicen los jueces? Aquí podemos detener todo, Tony Media. Sos el culpable de haber asesinado a ese niño en accidente de tránsito, ibas tomado, yo soy. Va, ya estuvo, determinemos el juicio, dentro de 6 meses salí. Yo que sabía que iba a salir en 6 meses. Cuando salí libre, hermanos, no lo creí. Uno llora, hermanos, uno cuando sale libre de esta circunstancia, uno llora. No sé por qué pasa eso. Se lo estoy adelantando por si usted un día también va de campamento a esos lugares, por si lo llevan de excursión bíblica. Y el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Uno llora porque uno es inocente, aunque es culpable. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo quiero culpables, dice Jesús. Porque cuando alguien se declara culpable, yo lo perdono. Por eso el único quien nos aceptó a nosotros siendo culpables, ¿quién fue, hermano? Jesús. Aceptemos nuestros errores, hermanos. Mire, ya no luchemos contra la voluntad de Dios, hermano. Ya no peleemos con la persona que nos ha puesto en el camino, hermano. Ya no peleemos con los hijos, hermano. Dios se los puede llevar, hermanos. Amemos a nuestros hijos, hermanos. Mire, hay un campamento que ya viene, hermanos. Yo soy producto de campamentos, hermanos. Mi primer campamento en Montesión, 1994, hermano, radical por Jesucristo, hermano. Y recuerdo cuando me consagré para pastor, el pastor general que hizo me impuso manos, hermano. Yo no sabía que me había impuesto manos él. Y yo no sabía, hermano. Cuando de repente, 30 años después, hermano, me doy cuenta que sí funcionan estas cosas. Miren, padres, crean en sus hijos, hombre. No les den la espalda, hombre.
Ya que si somos culpables, ellos no pueden llevar la culpabilidad de nosotros. Ellos son libres de decidir. ¿Sabe qué puede hacer usted? Encamínelos, ayúdeles a crecer. Y aquellos hijos que no tienen padres, no se preocupen, ustedes tienen a Dios como padre. No se preocupe si su papá, su mamá lo abandonó. Lo importante es reconocer que aquel que nos amó entregó su vida por nosotros. Y para terminar, Pedro al final, hermano, salió libre. ¿Por qué? Mire que dice en el versículo 11, versículo 10 y 11. Estamos en el capítulo 12, versículo 10 y 11. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, todos, y luego el ángel se apartó de él. O sea, Dios lo sacó milagrosamente. Versículo 11. Entonces Pedro, todos, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo. ¿Quién lo va a proteger si usted es inocente, hermanos? Dios. Cuando personas lo quieran asesinar, ojo, hay personas que nos quieren asesinar. Personas que no, mire, hay gente que tiene una envidia, una cólera, pero que lo quieren matar. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Primero, porque Dios no les ha dado permiso. De entrada, hermano. Segundo, y el día que ellos quieran hacer algo, la quieren matarlo, Dios va a hacer algo, va a mandar ángeles. Y eso usted no lo va a ver. Tal vez en la eternidad Dios le va a revelar que un día le iban a asesinar, un día como hoy, y Dios dijo: a esta no lo tocas, porque Él tiene propósito. Y el asesino sabe que se va a frustrar tanto que otro lo va a terminar matando a él. Eso es lo más común que pasa con los asesinos que quieren hacer algo contra los hijos de Dios. Oiga este testimonio y con eso cierro. Había una mujercita, venía a trabajar de la fiscalía, voy a omitir su nombre. Viene ella, hermanos, se agarra un microbús de San Marcos y se metió en el microbús de la 11B, y de repente se subieron 10 hombres. Se llenó el bus. Cuando de repente vieron que los hombres dijeron: desvía el microbús aquí, los metieron en un matorral, en una calle sin sentido. Y las mujeres iban así: ¿qué pasa? Bajen los hombres acá. Bajaron a los hombres, los aventaron ahí en el camino, y las mujeres las metieron cerca de un río, ahí por un túnel abajo de San Marcos. Y los hombres dijeron: violémoslas, violemos a estas mujeres. Y todos empezaron a quitarse los cinchos y las cremalleras, a bajarlas. ¿Y sabe qué dijo una mujer? Sacó su Biblia. ¿Y sabe qué dijo? El ángel de Jehová protege y acampa alrededor de los que le temen. Callen esa mujer. Y el ángel de Jehová protege y protege a sus hijos alrededor. Callen esa mujer. Cuando dicen que voltearon a ver todos hacia atrás, dice ella en el testimonio, y las mujeres que iban con ella, todas empezaron a llorar, a gritar y a llorar. ¿Y sabe qué decía? Y el ángel de Jehová. Y todos cuando vieron, y literalmente, dicen que vieron un ser de 2 o 3 metros con una espada de fuego directamente hacia ellos, hermano. Y las mujeres solo agacharon y vieron el resplandor y todos se abrazaron, y los hombres se fueron corriendo. Y la mujer dijo: vaya, ahorita vamos a recibir a Cristo todas ustedes. Y todos empezaron a hacer la oración de fe. Cuando hicieron la profesión de fe, apareció la policía por allá y dijeron: ¿y qué pasó aquí? Que nos iban a violar. Pero es que no vimos nada, dijeron ellos. Sí, que esto es un lugar peligroso y aquí le matan a la gente. Sí, pero vimos un resplandor, dijeron todas. No, dijo, vimos un ser. Usted está loca, le dijeron. ¿Cómo que estoy loca, soy hija de Dios? Es que aquí no hay ni una luz. Hay luz, ahí pasa a la carretera, mire. Lo que usted vio fue un resplandor, le dijeron. No, ella vio al ángel de Jehová, quien protege a sus hijos de cualquier peligro. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos regalado esta noche, Señor, estas palabras de fe, Señor, de fortaleza, Señor.